Ilustrísimos señores académicos de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras de San Dionisio, dignísimas autoridades civiles educativas de nuestra ciudad, delegada de Educación, Formación Profesional, Universidades, Empleo, Comercio y Consumo, querida Nela, ilustrísimo señor delegado del rector magnífico de la UCA en el campus universitario de Jerez, presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezano, representantes de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Fundación La Caixa, Bodegas William Humbert, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Continuamos hoy el ciclo Jerez Siempre con la segunda conferencia programada y que complementa el enfoque de la primera del pasado día 25 de noviembre que dictó como discurso de ingreso en esta Real Academia como académico correspondiente el ilustrísimo señor don José Manuel Moreno Arana bajo el título El barroco en la Cartuja de Jerez. Para la preceptiva presentación de los ponentes del día de hoy, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Javier Jiménez López de Guileta. Tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores académicos, compañeros de esta Real Corporación, señor presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos, dignísimas autoridades municipales, educativas, señoras, señores, amigos todos. De nuevo, tengo el honor de tomar la palabra en esta tribuna para la presentación de los ponentes de esta segunda sesión de nuestro ciclo de conferencias Jerez Siempre, un espacio concebido, como ya saben, para el análisis riguroso y la reflexión profunda sobre las claves que definen la identidad histórica y cultural de nuestra ciudad. Si la historia es, como aseveraba Cicerón, la magistra vitae, es la historia material, la plasmada en la piedra, también en el subsuelo, la que nos ofrece las lecciones más perdurables. Hoy orientamos nuestra mirada hacia la topografía histórica de Jerez, invitando a una reflexión crucial sobre la permanencia, sobre la transformación del espacio urbano y concretamente de un lugar escogido del mismo, nuestro mejor monumento, ya lo decía el martes pasado, la Cartuja de Santa María de la Defensión. La ciudad de Jerez de la Frontera es en realidad un palimpsesto tridimensional, un texto continuamente reescrito por sucesivas culturas donde las trazas de lo pretérito perviven, bien en el alzado monumental, bien custodiadas en la estratigrafía del terreno. Para iluminar este intrincado tejido, convocamos en este diálogo académico a dos disciplinas cuyo rigor metodológico es la clave para la correcta hermenéutica del paisaje urbano, la arquitectura y la arqueología. Ambas son, en esencia, ejercicios de memoria y proyección. La primera concilia la herencia del genius loci con las exigencias del presente. La segunda desvela las narrativas que el tiempo ha sepultado. Pues bien, para desatar este encuentro bajo la fórmula más fructífera posible, tenemos el privilegio de contar con dos verdaderos maestros en sus respectivos campos, el arquitecto don Miguel Ángel López Barba y el arqueólogo don Diego Bejarano Gueimúndez. El primero de ellos es arquitecto superior desde 1999 y colegiado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. Con más de 2 décadas de ejercicio profesional, su trayectoria se ha caracterizado por una combinación excepcional de rigor técnico, sensibilidad hacia el patrimonio y una profunda capacidad para intervenir en contextos históricos complejos, especialmente en la ciudad de Jerez de la Frontera, donde desarrolla la mayor parte de su actividad profesional. Desde su estudio Malv Arquitectos, junto con doña Delia Villaverde, don Miguel Ángel ha abordado proyectos de muy diversa índole, vivienda, equipamientos, espacios industriales o intervenciones comerciales. Pero
es en el campo de la restauración arquitectónica y patrimonial donde su trabajo ha alcanzado mayor relevancia y reconocimiento. En efecto, a lo largo de su carrera, don Miguel Ángel López Barba ha dirigido o proyectado intervenciones en algunos de los conjuntos históricos más significativos de la provincia, siempre bajo criterios de respeto histórico, criterio de actuación y rigurosidad metodológica. Entre sus obras más destacadas cabe subrayar la restauración parcial y actuaciones en la iglesia de San Dionisio, en 2016, la consolidación estructural de la sacristía de la iglesia de San Mateo, 2017, el proyecto de restauración de la Casa del Abad y de los restos de la antigua mezquita Aljama de Jerez, en 2017 también, la consolidación estructural del claustro grande del monasterio de la Cartuja, en 2018, la restauración de la fachada y la espadaña de la iglesia de San Lucas, 2018 también, la restauración de la iglesia mayor de Nuestra Señora de la O en Rota, 19, la restauración de la fachada de la capilla de San Roque en Rota, 20, la restauración de la fachada de la iglesia de San Dionisio en el año 2021, o por último, la rehabilitación de la Casa Palacio de la Plaza de la Asunción para Centro Cultural en el 2021, recientemente inaugurada. Estas obras, junto con otras intervenciones realizadas desde los primeros años de su trayectoria, consolidan a don Miguel Ángel López Barba como un referente en la restauración del patrimonio arquitectónico de la provincia. Por su parte, don Diego Bejarano Gaimúndez se ha convertido por méritos propios en una figura fundamental en la arqueología de gestión e investigación centrada en el ámbito gaditano, con una especialización y dedicación vocacional al estudio de la ciudad de Jerez de la Frontera. Su trayectoria es un testimonio de la aplicación rigurosa de la metodología científica al conocimiento del patrimonio subyacente y también arquitectónico. Si bien su origen geográfico se sitúa en Santa Cruz de Tenerife, su desarrollo profesional y arraigo vital en Jerez ha cimentado su profundo compromiso con la historia material de la localidad andaluza. Don Diego Bejarano obtuvo la licenciatura en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, eligiendo la especialidad de Prehistoria y Arqueología. Asimismo, complementó su formación con un máster en Gestión Turística del Patrimonio por la Universidad de Cádiz. En el ámbito profesional, centra su labor en la arqueología de gestión, o sea, la vinculada al sector privado de la construcción, en el que desarrolla trabajos de consultoría y asesoramiento, así como seguimientos de obra en cumplimiento de las leyes de patrimonio en Andalucía y España, con el fin de investigar adecuadamente el patrimonio arqueológico y arquitectónico previamente al desarrollo de proyectos de obra. Nuestro arqueólogo es además presidente de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Municipal y junto al propio don Miguel Ángel López Barba es también miembros del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Dispongámonos pues a adentrarnos de nuevo en la Cartuja de Santa María de la Defensión, pero esta vez desde un punto de vista diferente, el que nos ofrecen la arquitectura y la arqueología. Ambas nos dibujarán un nuevo rostro de nuestro monumento. Isaías 53, la Cartuja como siervo doliente, intervenciones arqueológicas y de rehabilitación. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor, por tan brillante presentación. A continuación, me complace ceder la palabra a los ponentes de esta noche. Primero intervendrá don Diego Bejarano Gaimúndez y a continuación don Miguel Ángel López Barba, que ambos desarrollarán el tema que se acaba de anunciar, Isaías 53, la Cartuja como siervo doliente, intervenciones arqueológicas y de rehabilitación. Tienen la palabra.
Sí, hola. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos. Yo antes que nada quería agradecer a la Academia de San Dionisio el que nos haya invitado a participar en este ciclo, especialmente a Francisco Antonio, que fue quien nos convocó, y muchas gracias a Javier Jiménez por su tan amable presentación. Gracias, por supuesto, a todos ustedes por su presencia. Para mí es un honor el poder participar en un ciclo tan prestigioso y más aún con compañeros a los que conozco desde hace mucho tiempo, como fue, bueno, ha sido el caso de José Manuel Moreno Arana, que hizo la primera de las intervenciones. También es un privilegio estar en la misma mesa con Miguel Ángel López Barba, a quien conozco desde hace ya algún tiempo y con quien también he colaborado. La próxima conferenciante, Carmen Reimonde, también es amiga mía y compañera de profesión, es colega arqueóloga y también he colaborado con ella mucho. Y incluso a Domingo Martínez, a quien conozco desde que participó en el ciclo de la pieza del mes de la Asociación de Amigos, también un buen amigo. Hoy vamos a hacer un recorrido por el monumento quizás más importante de nuestra provincia. A mí me toca empezar, y bueno, siempre es una responsabilidad, pero creo que es necesario que empiece yo, entre otras cosas porque, bueno, yo voy a, en primer lugar, contextualizar el monumento en su geografía, en su entorno. Vamos a ver en dónde se sitúa, porque eso va a explicar muchas de las cosas que voy a contar después. Vamos a contextualizarlo también legislativamente. Hay que hablar de legislación a la hora de hablar de la Cartuja, que también va a explicar algunas de las intervenciones arqueológicas que se han llevado a cabo en la década del 2000. Pasaré a hablar de la Cartuja antes de la Cartuja, en el sentido de que está en un entorno con muchos yacimientos arqueológicos y en sí misma la Cartuja es un yacimiento romano. Hablaremos de diversos hallazgos que han tenido lugar y que hoy en día algunos de ellos se custodian en el Museo Arqueológico Municipal. Pasaremos a hablar de las intervenciones arqueológicas que han ido asociadas a trabajos de restauración y de rehabilitación del propio monumento, en cumplimiento precisamente de esa legislación que vamos a comentar al principio. Y cerraré con la intervención arqueológica que dirigió mi compañero Ernesto Toboso y en la que pude participar yo en 2019 y que precisamente se produjo por la intervención de Miguel Ángel y su equipo de arquitectos en el claustro grande, con lo cual me viene de perlas para que encadenemos las dos intervenciones. No obstante, no podré dejar de dar algunas pinceladas sobre lo que pienso de las perspectivas de futuro que deberían de regir a nuestro magnífico monumento. Bien, en cuanto a la contextualización geográfica, el monasterio de la Cartuja se enclava en un verdadero cruce de caminos. Es una cosa increíble, ¿no? Está en un cruce de caminos no solo terrestres, sino también fluviales. Está en las riberas del Guadalete, el propio río que actúa como una vía de comunicación. En época antigua está junto a la vía que comunica la bahía de Cádiz, la propia ciudad, la propia capital de provincia y todo el entorno de la bahía, tanto hacia el norte, la capital de Andalucía, Sevilla y toda la zona de Campiña Norte, como al revés, es decir, también sirve de punto de salida de productos hacia la bahía en otras épocas, como veremos. Pero también aquí cruza el camino que comunica con Medinasidonia y a través de ese camino con el campo de Gibraltar. Es un camino que además lleva hasta Jerez de la Frontera, que además la propia Jerez actúa de nódulo de comunicación con toda la costa noroeste y con la zona de Campiña Norte, yacimientos tan importantes como Mesas de Asta o Gibalbín. Es decir, estamos desde el punto de vista estratégico en un auténtico cruce. Incluso, bueno, los cruces de caminos de este tipo, incluso si tienen pues la participación de algún río de importancia, suelen ser sitios con cierta magia, ¿no? cierta importancia simbólica y de hecho, bueno, pues tanto la ermita del Sotillo como la de la Ina observan apariciones, es decir, es una zona muy especial que va a explicar lo que vamos a ver a continuación. Por otra parte, también cuenta con una riqueza agropecuaria increíble, ¿no?
Toda la ribera del río Guadalete, todo el antiguo cauce, toda la zona que veis en tonos marrones, son zonas especialmente dedicadas al cultivo, de muchísima feracidad. Incluso también es una zona de pasto interesante, el caballo cartujano, no sé si les suena. Y bueno, eso va a explicar la multitud de asentamientos que va a haber a lo largo del tiempo, ¿no? También tenemos que hablar de la orografía, ¿no? El terreno sobre el que se encuadra el monumento. Se asienta sobre una mesa que lo protege, dotándolo de cierta altura, lo protege de las avenidas del río, y es en parte el causante de su progresivo deterioro, ¿no? Hay, precisamente para poder efectuar la construcción del monumento en el siglo XV, se llevan a cabo terraplenados y aportes de tierra hasta, bueno, pues establecer una superficie horizontal. Y bueno, este terreno, que tienen entre 1,4 metros de potencia, asientan sobre terrazas aluviales con gravas y arcillas amarillentas. No son los terrenos más adecuados para construir y pueden provocar movimientos tectónicos, como se verá después, y seguro que Miguel Ángel explicará magníficamente, ¿no? Desde el punto de vista legislativo, hay que comprender que, bueno, es declarado monumento histórico artístico ya en 1856, es decir, es un monumento que lleva ya un recorrido de protección legislativa importante, ¿no? En 1985 la Ley del Patrimonio Histórico Español lo absorbe como bien de interés cultural inmediatamente, es el monumento histórico artístico, y por supuesto, desde el punto de vista de Andalucía, ¿no? El autonómico, cuenta con todos los elementos de protección posibles. Esos mismos elementos de protección los asimila el PGOU de Jerez de la Frontera a través de su Carta Arqueológica Municipal y sus normas urbanísticas y las ordenanzas, ¿no? Está en el catálogo de conjuntos, elementos, sitios, bienes concretos de especial protección, e incluso, al ser yacimiento arqueológico, tiene una cautela de protección arqueológica de nivel 1. Es decir, cualquier intervención de cualquier tipo que se lleve a cabo en el monumento debe contar con el visto bueno de la Consejería de Cultura, o como mínimo un seguimiento y una valoración de esas obras. Es de titularidad, sin embargo, estatal, y se enclava, sin embargo, también en una finca rústica propiedad del obispado, ¿no? En palabra de Manolo Castellano, que lo ejemplifica magníficamente, la situación actual es un complejo panorama de responsabilidades sobre el monasterio, en el que confluyen titularidad estatal, usufructo de la diócesis y competencias autonómicas y también municipales en materia de patrimonio histórico. Es decir, esto va a explicar que no sea tan sencillo intervenir en el monumento. Bien, aquí he traído un plano de ordenación del suelo no urbanizable del PGOU de Jerez, en donde no sabía si se iban a ver bien los yacimientos ni los bienes patrimoniales que hay alrededor de la Cartuja, la cual pueden ver rodeada con un círculo. Yo les he puesto una estrella a cada uno de ellos. Ojo, esto es un plano de 2008. Me consta que hay más yacimientos localizados. Esto, bueno, pues es la explicación de lo que estuvimos hablando, tanto de la riqueza agropecuaria como del enclavarse en un auténtico cruce de caminos. Si ampliamos y centramos el zoom en la zona del entorno inmediato, vemos también como hay otros yacimientos, también algunos de ellos de época romana, como la Cartuja Cerro de los Olivares, depósito de sementales, que es el propio de la propia Cartuja, que veremos ahora que tiene una amplitud mayor. Las Pedreras y el Portal, situado más al sur. La Corta, que recientemente ha sido estudiada por compañeros Luis Cobos y Esperanza Mata, y que ha dado como resultado unas estructuras romanas muy interesantes. Después la cantera Los Villares Río Viejo, en donde se localizan piezas de época romana, actualmente alguna de ellas en el Museo de Cádiz. Los Respastaderos y Greduela y Lomo Pardo, donde hay también restos de este momento cronológico. Pero bueno, la Cartuja, antes de la Cartuja,
¿Qué quiere decir el título? Es que la Cartuja en sí, ya como monumento edificado, comenzado a edificar a finales del siglo XV, ya de por sí es algo fabuloso, pero es que además tenemos constancia de que se ubica sobre lo que puede ser una villa romana de cierta entidad. Con el número 19 es el número de catálogo que tiene en el Plan General de Ordenación de Jerez, en la Carta Arqueológica, y ven ustedes cómo la delimitación del yacimiento excede los límites del propio monasterio. Es decir, incluye las riberas que hay junto al río Guadalete y salta la carretera hacia el norte e incluye todo el cerro que hay enfrente. Es decir, hay una dispersión de material de época romana bastante significativa. Aquí lo que vemos es uno de los hallazgos en la esquina superior derecha. Es un momentillo. ¿Lo ven? Así, magnífico. Es un resto de mosaico encontrado dentro de las dependencias conventuales. Debajo, un torso de época romana, hecho en mármol, al que pasaremos a comentar ahora, también muy interesante. Y sobre todo la abundancia de material cerámico, en especial ánforas o material de transporte. Bien. El torso romano de Neptuno. Esta es una de las piezas más interesantes que tiene, una de las grandes piezas que tiene el Museo Arqueológico de Jerez. Bueno, es un torso desnudo de varón que presenta parte del tren superior, sin brazos, y parte del tren inferior, sin parte de las piernas y sin genitales, ¿no? Una complexión atlética y que estaba diseñado para estar, bueno, visto desde todos los frentes, ¿no? Se conservaba, bueno, ahí el manto se conserva en cierta manera por la espalda, solo un poco, pero está roto en ambos laterales, y bajo el cuello y sobre el pecho aún son visibles los extremos de los que debería ser una larga barba. Presenta algunos desperfectos sobre el pecho derecho. Aún así, es una pieza interesantísima y espectacular, ¿no? Está realizada en mármol blanco, mide 116 centímetros de altura y una anchura de 64 con un grosor de 38. El torso, bueno, las circunstancias del hallazgo no son especialmente claras. Se localiza de una manera generalizada en lo que fueron las antiguas dependencias del depósito de sementales. Cuando se instala en la Cartuja, debió ser pues durante unas obras, pero ya digo, eso es un estudio que está pendiente todavía de hacerse en profundidad. Se ha fechado entre el reinado de Calígula, entre el 31 de agosto del 12, Roma 24 de enero del 41, que es las fechas del reinado de este emperador, y se vincula con un taller de la Bética, quizá posiblemente incluso de Itálica, es decir, estamos en un momento en el que hay talleres aquí en la península ibérica, aunque ha sido estudiado desde los orígenes, desde que bueno, aparece. El último estudio lo tienen ustedes a su disposición en la página web del Museo Arqueológico de Jerez, ya que el torso fue el motivo de una de las conferencias del ciclo de la pieza del mes por el catedrático de Arqueología de la Universidad de Sevilla, José Beltrán. Quizá tuviera alguna vinculación con el océano. Hay noticias de un torso parecido, y digo noticias porque hay unas inscripciones que pueden asociarse a la posible existencia de una estatua similar en el castillo de Fuengirola, en Sojail, en la ciudad romana de Suel. No se ha localizado la pieza, pero sí referencias. Es decir, ahora mismo en el estado de la investigación se están localizando en el litoral grandes villas marítimas especializadas en la explotación de recursos marítimos, y aunque puede que no sea el caso concreto de la villa que hay en el monasterio de la Cartuja, sí nos da una idea de la importancia que puede llegar a tener, ¿no?, cuando estatuaria de este calibre aparece, ¿no?, entre los restos, ¿no? El otro resto arqueológico de interés es un fragmento de mosaico, un bícromo geométrico, que parece que aparece en el patio de obediencias. Aparece, y digo aparece, y vuelve a taparse, es decir, que posiblemente esté por allí, pero lo que no se especifica es el punto. Lo mismo que pasa con el torso, las circunstancias del hallazgo no están del todo claras, ¿no? Se descubre en el siglo XX y no ha sido todavía objeto de un estudio en profundidad.
Lo que sí quiero llamar yo la atención es que los dos hallazgos, aunque las circunstancias no son muy claras, pero los dos se encuentran más o menos en el mismo sector del monasterio, en la parte situada hacia el oeste. Bien, otra de los ítems arqueológicos localizables es el material cerámico, ¿no? En el Museo Arqueológico de Jerez tenemos, por ejemplo, un fragmento de lucerna, pero el material que suele aparecer es sobre todo el anfórico, ¿no? Como este ánforita que tenemos en el museo. Es decir, posiblemente el yacimiento que hay debajo de la Cartuja está fabricando ánforas o bien para exportarlas como producto o bien como almacenaje de otros productos que se redistribuyen a través de él. Estos materiales que veis son los que aparecieron en la intervención arqueológica que he comentado, que hicimos cuando Miguel Ángel y su equipo intervienen, y lo que nos aparecen son dolias. Veis la pieza completa a la derecha. Nosotros lo que voy a mostrar en la izquierda son los fragmentos aparecidos, son grandes contenedores. Dressel 20 es una catalogación de ánfora que, como podéis ver en esta recreación de Fernando Correia de la Universidad de Lisboa, se utilizan para aceites de oliva, Dressel 711 nos han aparecido también, que son las dos ánforas de la izquierda, y las catalogadas como Beltrán 2B, que en esta composición de Carlos Cestra, los podéis ver aquí a la derecha, y que tienen la particularidad de que son ánforas para garum. Son ánforas para garum, y garum, bueno, pues que no se sepa, es asunto de costa. Es decir, que admite las dos posibilidades, productos que se almacenan aquí o las propias ánforas como material, ¿no? Como producto para exportar. Bien, intervenciones arqueológicas regladas, es decir, realizadas con motivo de algún tipo de obra y en cumplimiento de la legislación vigente. Habría que comentar la de 2007, que la dirige la compañera Elena Méndez Izquierdo, y consiste en un análisis paramental y en sondeos arqueológicos. El objetivo del equipo no es otra cosa que establecer un diagnóstico sobre el estado de conservación de las pandas norte y este del claustro grande, las galerías que permitieran plantear posteriormente una propuesta de intervención. Es en esta época cuando vienen las hermanas de Belén, entonces se plantea la posibilidad de utilizar estas zonas pues de alojamiento, y estaban en muy mal estado. Entonces el equipo de arquitectos, creo que González Calderón, ¿no? O Francisco Pinto, ordenan este estudio previo, ¿no? Como podéis ver en el plano de la izquierda, hay varios cortes en las dos pandas. Esta es la norte, ¿veis? Los sondeos que se van sucediendo, y aquí en la panda este. Y bueno, después de resultas del estudio, lo que ya había establecido el potente estudio documental que se realiza en apoyo de la intervención, se van estableciendo las distintas fases de construcción del claustro grande. Es decir, el claustro grande no se construye de una sola vez, sino que se van construyendo las diferentes galerías a medida que parece que va habiendo presupuesto, porque hay continuos parones. En azul, la cerca perimetral de la primera mitad del siglo XVI. En rojo vemos también unos muros de cierre de las dependencias para los monjes, centrados en la mitad, hacia 1560 del siglo XVI. En verde, el cierre de algunas de estas en 1560 y 1569, y a su vez el cierre frontal de toda la galería este. Entre 1569 y 1603 se completa la galería norte, y en la primera mitad del siglo XVII se empiezan a organizar las dependencias de la galería este, que a fines del siglo XVII, todo el tono de rosa, ya han sido construidas. En la imagen de abajo podéis ver los pavimentos originales que había en las dependencias, con ladrillo tosco puesto a la palma. ¿Veis? Estos vanos son remodelaciones que se hacen, anulando
anulando los vanos originales. Estamos en una zona que, bueno, desde el inicio de su construcción ha sido también intervenida, ¿no? Veis también aquí una plancha de tapial que actúa de cimentación y que se interpreta por el equipo de investigadores como una cimentación no utilizada. Es decir, como que han empezado a preparar una cimentación y que después no es utilizada. Debe de haber un parón de obra y al final se opta por esta solución, que son las cimentaciones de los muros que veis definitivas, ¿no? Como nota, como curiosidad, bueno, pues da la aparición de un horno fechado en el siglo XIX. Del material romano, ellos recuperan morteros, tapaderas, ánforas, que están en consonancia con el que hemos localizado nosotros y con el que se controla, es decir, cerámica, ánforas tipo Beltrán B, con todas sus variantes, y que sitúan al yacimiento, en efecto, en el siglo I y siglo II, ¿no? En el 16 se inicia la construcción del claustro, se hace la panda norte entre 1556 y 1560, a lo largo de todo el siglo XVII se van completando, y en todos estos trabajos, en el transcurso de estos trabajos, pues se suceden las reparaciones y reformas continuas, y ya en el 19 se inicia el deterioro de todo el claustro, sus dependencias, proceso que justificará las obras de reconstrucción en el siglo XX. En 2016, la compañera Marciala Mateos de la Cuadra lleva a cabo una intervención arqueológica, pero es un movimiento de tierra, es un control de movimiento de tierra cuando se interviene en la Panda Norte precisamente para construir unas dependencias. Ella controlará la realización de diversas zanjas, el rebaje y la nivelación de terrenos, y los resultados son similares, tanto a la intervención de Elena Méndez como a la nuestra. Se identifican las solerías originales de las huertas de las dependencias. Saben ustedes que todas las dependencias de los monjes tienen una huerta trasera. El horno del siglo XIX, que se localizó en la de 2007, se certifica que no se trata de un horno cerámico, sino uno metalúrgico del XIX. Se aportan datos respecto de las cimentaciones, que veremos ahora. Y ella, Marciala, hace notar que debería prestarse atención a la cimentación de la fuente antigua, ya que ella, entre planos y planimetrías antiguas y la disposición del claustro grande, ve una disimetría en el diseño que cree que tiene que ver con unas reformas en los años 50 del siglo XX que resitúan la fuente en otro sitio y no en el original. Aquí en estos dos planos podéis ver en el plano de 1769 cómo el claustro grande en la zona central tiene una división casi cuatripartita perfecta, y en el siglo XX ya se cambia la fuente de sitio para que haga coincidir con el pasillo de acceso al claustro chico. Con lo cual, bueno, pues ella dice que habrá que tener cuidado a la hora de trabajar en la zona de la posible cimentación de la fuente antigua. Este es un esquema de los que he extraído de su memoria en cuanto ve. Aquí es donde se ejemplifica perfectamente todas las reformas que ha habido a lo largo del siglo XX sobre el monumento original. En rosa, las cimentaciones de piedra de 1560 a 1569. En amarillo, recalces de ladrillo tosco de entre 1927 al 29, de Hernández Rubio. Recalces de ladrillo perforado del 7 en rojo de 1949. Las obras de 1968 al 71 de Menéndez Pidal también recalzan con hormigón en masa. Recalces de inyección de hormigón por su sobrino Masabeu. Ladrillos perforados, solerías, en fin, las solerías originales también las localizan y hacen un estudio paramental, localizando pues una fábrica muy interesante que puede escribirse al siglo XVII, basada en machones de ladrillo y zonas centrales de tapial o de mampostería. Nosotros intervinimos en 2020, como digo, el Miguel Ángel López Barba y su equipo intervinieron en el claustro atendiendo pues al alto grado de deterioro y de desnivelación que tenía, ¿no? Él ya explicará más en concreto las causas de su intervención,
Y bueno, nosotros lo que decidimos hacer fue 6 sondeos estratigráficos en aquella zona donde se tenía previsto trabajar, ya que el motivo, bueno, pues era que se pretendía hacer en todas las galerías una cimentación, lo cual requería la excavación de 50 centímetros en todo el perímetro de las galerías por el interior, y el perímetro exterior del patio, en el perímetro exterior del patio una zanja de drenaje adecuada, ya que bueno, pues las tuberías y los saneamientos eran todavía antiguos y había que modernizarlos de casi 1 metro. Aquí veis la disposición de los sondeos. No intervinimos en la zona norte, porque estaba intervenida desde 2016. En la panda oeste, el sondeo 4, el sondeo 1 y el sondeo 5. En la panda sur, el sondeo 2 y el sondeo 6, en el contacto entre las pandas sur y la galería este, donde dispusimos el sondeo 3 a su vez. Como veis aquí, por ejemplo, en el sondeo 1 todos los sondeos son transversales, es decir, cogen toda la zona de afección en donde la futura obra va a intervenir, tanto en la zona del pasillo, donde sabemos que van a rebajar 50 centímetros, como en la zona del perímetro exterior, donde sabemos que va una zanja de 1 metro de profundidad. Y el resultado es similar, cimentaciones. Veis aquí la correa de cimentación original de los pilares de las galerías, la fosa de afección de estos trabajos del siglo XX que recalzan con cemento en algunos de los casos los propios pilares y van socavando el terreno. Veis aquí la línea de corte y los rellenos, ¿no?, que constituyen el nivel de base. A su vez también hemos obtenido datos sobre la cimentación de las galerías, ¿no?, en piedra, casi todas ellas. Veis aquí en el sondeo 2 de la galería sur el trazado del sondeo de forma transversal a la galería para coger todo el terreno posible, y como de nuevo dentro de la galería vemos un relleno que sirve de asiento a los suelos originales, como ese relleno pues es roto por esta zanja, rellena a su vez después de los trabajos. Y en la zona de donde iba la zanja, en el interior del claustro grande, en los jardines, pues un relleno muy potente de tierra vegetal. El sondeo 3 es similar, podéis ver aquí la disposición del terreno original, con el nuevo terreno fruto de las remodelaciones del siglo XX. Aquí lo volvemos a ver otra vez, el terreno original que sirve de asiento a los suelos, muchos de los suelos transformados a lo largo del siglo, sustituidos a lo largo del siglo XX, aunque había elementos aún originales. Y aquí podéis ver pues la zapata de cimentación de ladrillo contemporáneo que hay en uno de los pilares y todo el relleno de la zanja de cimentación que ha anulado el terreno original. En la esquina sur, pues mira, precisamente se estaba trabajando en la renovación del saneamiento y nos aparece una de las atarjeas que desagua precisamente hacia el río Guadalete. Fue una época de intensas lluvias y debemos decir que este sondeo jamás se inundó. El agua tal como llegaba iba al río directamente. O sea, pensamos que, bueno, unas edificaciones que muchas de ellas están obsoletas, pero otras siguen en funcionamiento. Veis aquí la esquina del contacto entre las dos galerías, la sur y la este, y donde se dispone los resultados similares, zonas de cimentación. La verdad que es una intervención muy somera, ¿no? Es decir, no se interviene en mucha profundidad en lo que a subsuelo se refiere. Los sondeos dieron paso a la orden de cultura de hacer un seguimiento de la obra generalizada. Se intervino en las 3 pandas, la número oeste, la sur en amarillo y la verde hacia el este. Se hizo el seguimiento de todas ellas y se hizo el seguimiento también del pasillo hacia el claustro chico, que es señalizado precisamente porque es el que nos ofrece los restos arqueológicos de mayor entidad. Allí hemos localizado una serie de estructuras de cimentación, sin poder determinar claramente su uso, que creemos que están en consonancia con un parón de las obras de la galería oeste y una reorganización del diseño. Es decir, aquí podéis ver aquí como perfectamente señalizadas. Son estructuras
enrasadas a techo, absolutamente horizontales, formadas por material constructivo, es decir, no es terreno natural. Aquí podéis verlas también, y son diferentes de las cimentaciones de las propias galerías. En este plano vemos en azul la cimentación de las estructuras actuales y cómo estas cimentaciones diferentes que están por debajo nos están hablando de un cambio de diseño a la hora de ir terminando la galería, ¿no? En cuanto a los materiales, en general ofrecen un arco cronológico que va desde fines del siglo XV hasta el siglo XX, sin contar la parte romana. Es decir, hay dos lotes grandes, el romano por un lado y el medieval y contemporáneo, ¿no? Vamos a llamar la atención sobre esta pieza que estoy señalando, ya que es una especie de jarro bote, ¿no?, de cuerpo cilíndrico, con una decoración de red de rombos y motivos geométricos, con un vidriado azul cobalto que está desfigurando la decoración. Esto lo hemos interpretado como un fallo de Alfar, es decir, no es una pieza terminada, es una pieza mal terminada y desechada, con lo cual planteamos la posibilidad de que allá en época bajo medieval o principio de la Edad Moderna, un horno propio de la Cartuja, en consonancia con los materiales que los Lister habían localizado y que algunos de ellos tienen la inscripción de la Cartuja en sí. Lo que pasa es que ese horno pues nunca se ha podido localizar. Nosotros, es un material que viene de superficie. Nosotros hicimos también una prospección en el claustro grande por el interior, recogiendo material de todo tipo, ¿no? Y entre ellos esta pieza, por lo cual, bueno, pues llamamos la atención sobre este hecho, ¿no? Y ya para ir finalizando, pongo algunas imágenes, algunas de las que hemos visto y otras recurrentes en cuanto a propuestas. Yo estoy con Manolo Castellano, quien en su tesis doctoral él ya apunta a que lo conveniente, lo ideal sería preparar un proyecto de intervención, que bueno, pues una vez imprescindible el saber el uso que va a tener el monumento, pero que se intervenga de forma global sobre él. Evidentemente yo sé que hay una lista de prioridades. Algunos de los elementos arquitectónicos y artísticos del monumento están en más mal estado que otros y hay que intervenir con más premura. Es de agradecer el trabajo del obispado, que está ahora muy volcado en el propio monumento, pero claro, bueno, lo ideal sería esto, ¿no? Un plan director que observara también no solo el monumento del siglo XV al siglo XX, sino también lo que hay en su suelo. Tenemos un yacimiento romano que es necesario definir adecuadamente para saber qué clase de yacimiento tenemos entre manos y poder interrelacionarlo con los yacimientos del entorno y ver cómo está gestionándose toda esta zona desde el punto de vista económico en épocas romanas. Bueno, yo he terminado, nada más, volver a agradecerle su atención y le doy paso a mi compañero, Miguel Ángel. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Voy a cambiar la presentación. Bien. Mi intervención va a ser una casi continuación de la que dio anteriormente don José Manuel Moreno Arana. Él explicó lo que denominamos aquí la etapa de esplendor, ¿vale? Todas las maravillas que la Orden de los Cartujos hicieron en este gran monumento, y yo voy a enlazarlo con la que denominamos, José María de la Cuadra y yo denominamos la etapa de abandono y ruina. Esta etapa así mejor. Esta etapa tiene un inicio claro, que es en 1810, con la invasión de los franceses, invasión que obliga a los monjes a huir hacia Cádiz, ¿vale? Y
las tropas francesas ocupan completamente el monasterio, dándole un uso que lógicamente no era el más adecuado. Cuadra, abastecimiento de tropas. Esto ocasiona grandes destrozos que, una vez que los franceses son expulsados de aquí, los monjes automáticamente recuperan el monasterio y empiezan a arreglar, a recuperar todo lo que las tropas francesas destrozan. Pero les da poco tiempo, porque en 1820, durante el trienio liberal, con la supresión de los monasterios, vuelven a tener que salir, vuelven a tener que abandonar el monasterio, no recuperándolo hasta 1823 con la vuelta del absolutismo. Pero, desafortunadamente, en 1835, y como consecuencia de la ley de desamortización de Mendizábal, concretamente editada el 11 del 10 del 1835, los monjes tienen que abandonar definitivamente el monasterio. A partir de aquí comienza un expolio tanto oficial como vandálico. Los cuadros de Zurbarán se dispersan por el mundo. Unos aparecen en el museo, podemos encontrarlos en el Museo Provincial de Cádiz, otros en el Museo de Grenoble, otros en el Metropolitan de Nueva York. La apostolada de José de Arce se traslada a la que entonces era la Colegial de Jerez. La sillería del coro de frailes se instala en la iglesia de Santiago, muy desafortunadamente. La fuente del claustrillo de Torcuato Cayón es llevada por el Ayuntamiento a la Alameda Vieja, además de un continuo expolio de todos elementos litúrgicos, orfebrería, pintura. Como sumum quizás del destrozo es el desmontado y cortado a trozos del maravilloso retablo principal de la iglesia para ser quemado en las panaderías de Jerez para hacer pan. Vale. Ese es la maravillosa conservación que se da a la Cartuja en aquella época. Y también empiezan el uso de la Cartuja para distintos usos alternativos. Empezó siendo cárcel de prisioneros para la guerra carlista. Se instala allí el ejército durante poco tiempo, porque las denuncias por los destrozos que ocasionan el ejército son innumerables. Y allá por 1850 se instala el depósito de sementales, ¿vale? Aquí podéis ver un elemento muy curioso, que es el baño de los caballos. Todavía está allí, es una construcción que está justamente aquí, ¿vale? Y mediante una rampa se consigue una especie de piscina donde los caballos cartujanos pues eran lavados a la perfección. En 1856 se declara la Cartuja como monumento histórico artístico, pero no nos equivoquemos, se declara monumento histórico artístico porque si no lo declaran se llega a vender como polvero, para venta de todos los materiales que había allí para que fueran reutilizados por los constructores de la ciudad. O sea, que no es un reconocimiento a un monumento, es una forma desesperada de poder conservar lo poco que entonces ya quedaba de la Cartuja. Un intento de mantenerlo es llevar a la orden de las religiosas filipenses, que entran en 1876, pero que debido a la precariedad de las construcciones y la poca habitabilidad de ellas, abandonan en 1884. Esto da como resultado una situación insólita. En esta misma fecha, 1884, se entrega la Cartuja a la guardia y custodia de don Andrés Alzola, que en 1894 la transmite a su hijo, quien por cuenta y riesgo arrienda diversas celdas del ala del mediodía, del Gran Claustro y algunas del Claustro de Lego, que aún quedaba utilizable para que fueran usadas por distintas familias. Por esta fecha, la Cartuja se convierte en un lugar de paseo y de frecuentes visitas. Podemos encontrar muchas imágenes de familias paseando por el Gran Claustro, de grupos de visitantes que se fotografían entre las ruinas
y una de ellas quizás pudiera ser esta imagen que parece que coincide con un congreso de arquitectos que se celebraban allá por Sevilla a finales del siglo. Como dato curioso, diferentes iniciativas que se proponen desde la que aquí mostramos, la de su uso como panteón de gaditanos ilustres, ¿vale? Fue planteado para que la Cartuja recogiera a los restos de los gaditanos ilustres. No se lleva a efecto y ante este deplorable estado en el que se encontraba, la Comisión Provincial de Monumentos, allá por 1896, toma cartas en el asunto, desaloja al señor Alzola y nombra a don Francisco Hernández Rubio como arquitecto conservador del monumento. En esta fecha, lo que Hernández Rubio se encuentra es un monumento completamente en ruina. Se había derrumbado ya la galería de Levante, 2 bóvedas del ala norte del gran claustro también habían sido arruinadas. La iglesia se la encuentra pues, más o menos como esta imagen, totalmente desnuda en su interior, sin cubierta de teja, con problemas de filtraciones. El claustro del Lego también estaba completamente arruinado, ¿vale? Y todas las dependencias de labores, salvo las que ocupaba la yeguada, completamente abandonada. En 1900 se le da uso a la capilla de Caminante, una zona que está exterior a la zona monumental como escuela rural, y allí perdura esa escuela rural hasta 1948, cuando entran de nuevo los cartujos a habitar el convento. Hernández Rubio en 1900 elabora un inventario de la parte artística del monasterio y entre 1905 y 1909 consigue pues, recuperar las cubiertas del refectorio y parte de la iglesia. En 1911 elabora un informe del estado de la Cartuja, elevando el presupuesto necesario para empezar las obras de rehabilitación en 157.350 pesetas de la época. Recibe respuesta del Ministerio en 1916, pero solamente se le conceden 18.216,79 pesetas, que le dan para una segunda fase de las cubiertas de la iglesia y también recuperar las cubiertas del claustro chico. En 1919, 2 personalidades de aquí de Jerez, don José Romero Martínez y el entonces conde de los Andes, bisabuelo del actual, logran, siendo los 2 ministros del gobierno, logran una concesión de 25.000 pesetas anuales. Con ella, Hernández Rubio consigue rehacer la cubierta de la sala capitular en 1920, cubierta que ahora vamos a volver a renovar. Termina la cubierta de la iglesia y sobre 1923 empieza con las reparaciones del ábside y de las vidrieras de la iglesia. Don Miguel Primo de Rivera, entre los años 1925 y 28, encarga la restauración del claustro grande, dotándolo de un presupuesto de 179.000 pesetas, más 50.000 pesetas anuales para diversas obras de conservación. La restauración del claustro grande se finaliza en 1931, pero con el advenimiento de la Segunda República, pues se paralizan todas las obras. Así pues, entre 1900 a 1931, el Estado dota a la Cartuja de un máximo de 572.219,79 pesetas para su restauración, que traducida más o menos a las cantidades de hoy serían pues poco más de medio millón de euros, ¿vale? En 31 años. En todo este proceso, Hernández Rubio, descubre, se da cuenta de lo lógico. Una construcción que no es usada, que no es habitada, tiende a la ruina. Y se encontraba con el problema de que empezaba a arreglar una esquina, la dejaba, se iba a la otra esquina y mientras estaba arreglando la otra esquina, la primera empezaba ya a presentar ruinas. Por lo tanto, empieza a moverse dentro del elenco de ciudadanos de Jerez
y monta, junto con dos personalidades también muy importantes para la Cartuja, que son el cardenal Segura y Manuel María González, la Junta Pro Cartuja, cuyo principal objetivo era volver a traer a los cartujos aquí a Jerez. Se propone a la Gran Cartuja, se acepta en 1940 y en 1941, exactamente el día 16 de abril, el gobierno español cede en usufructo la Cartuja a la Orden Cartujana. Tras 43 años de dedicación, en la misma fecha Hernández Rubio deja su cargo de arquitecto conservador, dejando el monumento en un informe que él elabora, denominándolo en un regular estado de conservación. En 1948 se reconstruyen las celdas necesarias para los cartujos con un importe de 36.000 pesetas, que la donan también un grupo de jerezanos ilustres. Al final, el 17 de julio de 1948, vuelven los cartujos tras 113 años de ausencia. En definitiva, o por lo menos mi punto de vista, es que lo que tardaron en construir 400 años, en poco menos de 75 años, se dejó arruinar completamente. Sigue la etapa de recuperación. Entre 1950 y 1975, don José Manuel Menéndez Pidal y don Fernando de la Cuadra siguen arreglando distintas dependencias, siempre ya dirigidos por la Orden de los Cartujos. En 1975 hasta el 2005 fue don Vicente Masaveu el arquitecto conservador, que hizo la estructura del ala norte de hormigón para proteger la panda que había. Y desde 2005 hasta 2017 fue don Javier de la Cuadra el arquitecto restaurador. Tras su desgraciada muerte, a partir de 2017 ya es el equipo técnico del obispado los que nos encargamos un poco del mantenimiento de la Cartuja. Vale. Enlazando con la maravillosa exposición de mi compañero, os voy a explicar un poco lo que hicimos en el claustro grande. Esta foto es de ya terminada la obra, ya como la dejamos acabada, pero para llegar hasta aquí, lo primero que tuvimos que hacer fue pues, estabilizar. El proyecto se concentraba en la estabilización de todas las pilastras del claustro. Efectivamente, cada pilastra había sido muy transformada, había sido muy actuada y las cimentaciones cada una pues había de muchas distintas y estaban ocasionando que las pilastras se fueran moviendo, se iban agrietando, iban perdiendo cota, la bóveda a su vez se iba desplazando. Entonces la primera actuación urgente era la de estabilizar todas esas pilastras. Con una particularidad, como veis aquí, están señalados en dos colores. La zona norte tenía un terreno arcilloso, es cierto, y la zona sur, aparte de la explanación que se tuvo que hacer para construir el claustro, en el subsuelo también había mucha grava ya de cercanía del río, por lo tanto no se podían utilizar la misma actuación en ambas zonas. En la zona superior, la zona norte, se optó por inyecciones de hormigón debajo de la zapata, ¿vale? De esa forma conseguimos mejorar el terreno, hacemos un bulbo mucho más de terreno, mucho más resistente, con lo que estabilizamos esa cimentación. Mientras que en la zona más pegada al río, estas inyecciones no iban a dar ningún resultado porque el hormigón con ese material, ese terreno tan filtrante, iba a acabar prácticamente, íbamos a perder el hormigón en el río. Por lo tanto, se optó por micropilotar cada pilastra. Cada pilastra lleva un micropilote. De igual forma, para reforzar la parte baja de la pilastra, se le proyectó, aparte de una capa de mortero de recalce, un mortero ground, debajo de esas piezas de ladrillo tosco, de piedra que estaban deterioradas y que muchas se habían perdido, y a su vez reforzar la piedra mediante la aplicación de inyecciones de lechada de microcemento a alta presión, que ahora explicaré cuando veamos las imágenes. Dentro del proyecto también se incorpora todo lo que es la restauración de todas las pilastras,
Por lo tanto, realizamos una planimetría exhaustiva de todos los daños que tenía cada pilastra. Cuando digo cada pilastra, hicimos fichas de cada pilastra, indicando todos los daños que tenían pormenorizadamente y todas las actuaciones que se deberían de hacer para su restauración. Aquí vemos ya en la obra, en el lado izquierdo, esta es la actuación de introducir el micropilote debajo de cada pilastra. Aquí vemos el micropilote ya incrustado dentro de cada pilastra. Y aquí las inyecciones de hormigón, también junto a cada cimentación de la pilastra. Las inyecciones de lechada de microcemento fueron quizás la actuación más compleja. En principio porque ni la constructora ni la subcontrata conseguíamos que entendiera cuál era la actuación, hasta que no conseguimos que trajeran una maquinaria que consiguiera las 20 atmósferas necesarias, ¿vale? Y que tuvieran los obturadores, porque empezaron con estos pequeños, que eso no servían absolutamente para nada. Cuando ya metieron las varillas necesarias, ya sí conseguimos hacer. ¿Qué hicimos? La piedra de aquí es mala. Yo sé que a veces me dicen, no puedes hablar mal de la piedra de aquí, pero es que no tenemos, es que es mala, es que es mala. Tiene unas características físicas que tienen un 30% de porosidad. Y además, cuando se moja, resiste la mitad. Por lo tanto, nuestra preocupación era que esos puntos rígidos que habíamos puesto debajo de cada cimentación, la pilastra en sí no soportara los esfuerzos, no pudiera transmitir los esfuerzos de la bóveda abajo por la debilidad propia de la piedra. Entonces, usamos la técnica que ya se usó en la iglesia de Santiago de inyectar a muy alta presión, conteniendo la piedra con un encofrado, de tal forma que esa lechada de microcemento, las partículas del cemento que es la marca Spinor 12, tienen 12 micras, ¿vale? Tienen la capacidad de introducirse dentro de esas oquedades que tiene la piedra, ¿vale? Dentro de esta pelea, que esto no vale para nada, que sí, que no, que nos está diciendo gastar un dinero absurdo, tuvimos que hacer una muestra, que es las dos piedras que veis aquí. Hicimos una muestra de un trozo de una pilastra, la llevamos al laboratorio para partirlo, actuamos sobre ella, conseguimos que entraran los 5 o 6 litros que tenían que entrar en cada pilastra, esperamos los 7 días, fueron 7 días, sacamos otra vez la otra probeta de la piedra, lo llevamos a partir y conseguimos cuadruplicar la resistencia de cada pilastra. Por lo tanto, nos quedamos relativamente tranquilo. Aquí podéis ver las imágenes de la limpieza que se le dio a la piedra. Nunca somos partidarios de, como en otras actuaciones, de quitar 1 milímetro de piedra para dejarla virgen, porque creemos que lo único que se hace con eso es desnudar de la piel que ya tiene la piedra, ¿vale? Y esa piel es la que también le protege, ¿vale? Por lo tanto, siempre intentamos que se haga una limpieza en seco, a lo sumo con detergente, ¿vale? Pero no pretendemos dejar la piedra como si estuviera recién tallada, porque dentro de 20 años va a volver a estar pues con la pátina que tiene que tener la piedra. Se hicieron reintegraciones, siempre con todo lo que fue reintegrado, que no fuera estructural, que eran muy pocas, se hizo con mortero de cal, y después Dédalo aplicó su criterio de estarcido y de mimetización de las actuaciones, ¿vale? Y debería de volver a poner la foto inicial así quedó el claustro. Pero voy a seguir un poco la siguiente actuación importante que ha dicho de los elementos que están. La portada. A todo el mundo nos preocupa mucho la portada. Es verdad que en el 2018 el Obispado presentó un proyecto nuestro de restauración de la portada, ¿vale? Para conseguir el 1,5%, entonces 1,5% cultural. Lo que ocurrió fue que llegó la pandemia y el Obispado pues ese dinero lo tuvo que emplear en otras cosas, vamos a decir, más necesarias, ¿vale? Y tuvieron que rechazar esa subvención.
pero no dejamos de estudiar la portada porque a partir del 2016 llevábamos observando que las grietas que siempre estuvieron allí empezaban a presentar síntomas de estar vivas, de moverse, ¿vale? Y efectivamente, con un seguimiento fotográfico que hicimos, descubrimos que las piedras, aquí podéis ver, esta era la del 2012, 2018, pero ya en enero de 2020 la grieta tenía un tamaño considerable. Conseguimos que el obispado encargara un estudio de daños estructurales, lo hicimos junto con la empresa ARQ Pericial, que ya nos estudió la iglesia de San Marcos anteriormente, también había estudiado Santiago la estructura, ¿vale? Y hicimos una campaña de análisis para estudiar las 3 grietas que aquí aparecen, que son las principales que tenía el monumento. Para ello se encargaron varios escaneados láser, que es una medición totalmente milimétrica de la portada cada 6 meses para comprobar exactamente qué diferencia había. Al escanearla en 3D conseguimos ver el movimiento de toda la portada y en los tres ejes, ¿vale? No solamente con un testigo, que lo único que vemos es el movimiento que tiene el testigo. De esta forma conseguimos ver todos los desplazamientos que tiene la portada. También se hizo una termografía infrarroja, que ahora después la pondré, y estudiamos la piedra, aunque la piedra ya la tenemos más que aprendida de que adolece. Se hizo un estudio geotécnico para ver qué características tenía el terreno bajo la cimentación de la portada. Hicimos un estudio geofísico del terreno mediante tomografía eléctrica, que esto lo que nos da es la continuidad del terreno, ¿no? El estudio geotécnico es puntual, por lo tanto podemos saber qué resistencia o qué problemas tiene el terreno en un punto. Pero este otro estudio lo que nos permite hacer es un estudio un poco más general del terreno, ¿vale? Por ejemplo, aquí se ve un punto más rígido que simplemente nos está diciendo dónde está situada la cimentación de la portada. Una vez se analizan los escaneados, se observa que la portada se ha movido 6 centímetros, ¿vale? Digamos, el arco del triunfo, que es la portada, tiene una pata, que es la que está más cercana al monasterio. Mirándola de frente sería la parte derecha, que está totalmente estable, no se mueve, pero la pata izquierda, que es la que está más cerca de la carretera, tiene un desplazamiento hacia la carretera, lo que provoca abrirse en abanico y que el centro de la portada baja y se desplaza hacia el frente, ¿vale? Llegando a desplazamientos de 6 centímetros. Al analizar las fotos termográficas se observa, pues, esta foto lo que te indica simplemente son las distintas temperaturas del material, de tal forma que materiales más fríos nos está diciendo que hay humedad, ¿vale? Si analizamos las imágenes vemos que donde están las grietas, lógicamente hay más humedad. Entrada de agua dentro del monumento pétreo lo que está haciendo es degradarlo. Al final, resultado de más o menos el estudio. Los movimientos no son falta de capacidad portante ni alta deformación del terreno. El terreno es estable, la cimentación es estable. Los asientos que tuvo fueron los propios de la construcción, de asentarse dentro del terreno recién construida la portada, pero no hay más movimiento. Y no son causa por... los movimientos no son por causa de secaciones del terreno. Se hablaba mucho de que había etapas de más lluvia, etapas de más sequía. En ningún momento le afectaba esto. La resistividad del terreno presenta horizontalidad. No hay asientos diferenciales. Y los existentes, como he dicho antes, son los antiguos. Vemos que no hay fallas en el terreno, no hay zonas donde digamos que el terreno haya fallado y se haya podido
hundir relativamente cerca. No. ¿Qué nos queda? Pues bien, claro. Si bien queda claro, como digo aquí, los movimientos de la portada están asociados, y se puede decir que están asociados a un agotamiento de la fábrica, ¿vale? Pero un agotamiento de una fábrica que lleva 400 años en el mismo sitio. La única explicación que nos viene a la mente es la carretera. Y además coincide porque la A4 se liberaliza justamente el 31 de diciembre de 2019. Y eso provoca un aumento del tráfico de vehículos de la A4, ¿vale?, en un 21,8%. En la rotonda llegan a pasar 30.000 vehículos al día. Y de esos, 4.000 vehículos son de gran tonelaje. Y la mayoría de esos vehículos dan la vuelta y o bien siguen para Algeciras o bien entran hacia Jerez, justo por donde está la portada. Ante esto, investigamos qué se ha podido hacer de estudios de vibraciones. Encontramos unos estudios que se hicieron por Perú, Bogotá, ¿vale?, en el que sí descubrieron que las vibraciones afectaban tanto a las personas como a los edificios. Encargamos un estudio de vibraciones, pero claro, no hay normativa que te diga el grado de vibración puede llegar hasta aquí, por lo tanto no tenemos referencia para poder decir para poder demostrar científicamente que le afecta, y las vibraciones pues no son tampoco exageradas. Pero sí que nosotros entendemos que lo que le está ocurriendo a la portada es como si le estuviera sufriendo un microterremoto de 0,5 grados, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, ¿vale? No lo podemos certificar, pero estamos completamente convencidos, completamente seguros de que el problema del tráfico de la carretera que pasa por al lado es lo que está deteriorando ya no solamente la portada, la capilla de caminantes, las celdas del ala norte. Si pasáis por allí, todos los muros nuevos que se hicieron para los patios de cada celda, todos están rajados y toda esa línea de la Cartuja está completamente rajada. Solución: estabilización. La tenemos ya planteada para ejecutarla cuanto antes mejor, ¿vale? Y de aquí a un mes podremos entregar ya el proyecto de estabilización estructural, ya con los anclajes, las costuras y todos los sistemas que estamos estudiando para estabilizar la portada. Entre medio, el capítulo de padre, como he dicho, en 1913 se cambió la estructura de madera que está encima de las bóvedas y que contiene las tejas. Hemos conseguido, y además creo que hoy mismo ha salido en el periódico, la concesión de 200 y pico mil euros para la espadaña y cubierta del capítulo de padre. Y la espadaña, cuidado, la torre del reloj, ¿vale? La Cartuja tiene dos espadañas. Esta es la que se denomina Torre del Reloj. La anterior, en 1985, le cayó un rayo, se desmoronó, y parte de ello fue lo que afectó a la cubierta del capítulo padre, ¿vale? Y esta es la otra que no se ha tocado desde 1950, que se le pusieron las campanas y se actuó en ella, ¿vale? Con todo lo expuesto, podemos afirmar que la Cartuja de Jerez, en su estado de ruina y en su necesidad urgente de restauración, no es únicamente un problema patrimonial, es un símbolo teológico y cultural. Su cuerpo arquitectónico herido dialoga directamente con la imagen del valor de dolores de Isaías 53, como titulamos nuestra exponencia. Figura profundamente marcado por el sufrimiento, pero cuya herida no es el final, sino el principio de una transformación. Del mismo modo que el siervo doliente es despreciado y deshecho entre los hombres, la Cartuja ha sufrido el abandono, la erosión y la pérdida. Pero así como la profecía concluye anunciando que verá la luz y quedará saciado, también este conjunto monumental se abre hoy a una nueva posibilidad de vida, la restauración no como nostalgia, sino como resurrección patrimonial.
Restaurar la Cartuja no es simplemente consolidar muros o recuperar formas, es devolver su voz, permitir que vuelva a significar, que vuelva a habitarse de sentido. La esperanza anunciada por Isaías, la certeza de que el dolor no tiene la última palabra, se convierte aquí en un principio operativo. La ruina no es el destino, sino punto de partida. Por eso, cerrar este análisis es, al mismo tiempo, abrir un compromiso. Reconocer que la intervención arqueológica y arquitectónica en la Cartuja de Jerez no solo rehabilita un edificio, sino que restaura un testimonio espiritual, un paisaje cultural, una memoria colectiva. Si el varón de Dolores revela que en la herida puede brotar la redención, la Cartuja nos recuerda que en la piedra quebrada puede renacer la belleza. Y así, la última palabra no la tiene la ruina, sino la esperanza. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a los dos, porque además con un final que había que avisarlo, porque nos ha puesto a todos muy emocionados. Y además a mí me ha recordado muchas vivencias que tuvimos en su día de la mano del arquitecto y profesor Emilio Llanes, de los que tanto aprendisteis, que erais arquitectos jóvenes en aquella etapa de la vida, en la restauración de la iglesia de Santiago. Y que fue también otra dicha de conocer personas que en su momento estaban iniciando los procesos de restauración especializados en el gótico, en concreto. Pues enhorabuena, porque la verdad que hemos escuchado una conferencia muy brillante, muy completa, muy complementaria, lo cual quiere decir que os habéis retroalimentado en un discurso brillante para que todos los profanos podamos entender de qué va esto. Y yo resumiría, por las vivencias mías personales con la Cartuja, el resumen de la rigurosidad con que la conferencia ha valorado los dos aspectos que se complementan, la restauración y la parte arquitectónica. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues integrar la investigación arqueológica y la restauración, que ya está. Garantizar la conservación preventiva, que ya se ha hecho, puesto que ya todos podemos ir a la Cartuja a visitarla. Compatibilizar el uso religioso, cultural y turístico, y el religioso es muy relevante, porque eso es un monumento espiritual, y de esa mano hay que entender todo lo demás. Y mantener el carácter cerrado en su día de la tradición cartujana, que después posteriormente no ha podido seguir, y lo lamentamos, y los que tuvimos la suerte de conocer, sobre todo los priores de las últimas etapas, que creo que el último me parece, porque el Ponce de León lo tenía situado, pero ahora ya no sé dónde anda, pero el sevillano, el que no recuerdo ahora el nombre, el prior, perdón, Moreno de la Cova, efectivamente, gracias. Ese está en Corea, está muy lejos, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, esa tradición cartujana sí. Y todas estas campañas, en 5 líneas, ¿qué han aportado? Pues el reconocimiento de la evolución arquitectónica, que se ha expresado aquí magistralmente, recuperar las estructuras dañadas o perdidas. ¿Cuántas cosas se han perdido de aquí?
hacer accesible parte del patrimonio. Todavía no se puede ver en su conjunto integralmente, pero se va avanzando. Y reforzar el valor histórico y artístico de la Cartuja de Jerez como uno de los conjuntos monásticos más significativos de Andalucía. Me parece excesivamente pretencioso lo de España, pero me falta 2 minutos en decirlo, porque la verdad que es un monumento que nos deja a todos maravillados. Pues daros las gracias por vuestro esfuerzo y por esta presentación impagable, que realmente nos ha emocionado a todos y hemos comprendido y aprendido todo lo que se ha hecho y lo que se ha deshecho de ese monumento tan importante. Para finalizar, quiero agradecer la presencia de todas las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia, emplazándoles junto a todo lo que nos honran hoy con su presencia para el próximo martes, día 9 del presente mes de diciembre, a las 19:30 horas, para asistir a la conferencia titulada Actualidad arqueológica jerezana, paisajes del pasado para la ciudad cultural del futuro, que estará a cargo de la señora doña Carmen Reimondes de Cerra, arqueóloga conservadora de Patrimonio de la Junta de Andalucía. La presentación estará a cargo de don Francisco Barrionuevo Contreras, que hoy nos honra con su presencia, presidente del Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.